Esto pasó hace muchos años. Fue en 1810. Buenos Aires no era una gran ciudad, sino una pequeña aldea. Las calles no estaban pavimentadas. La mayoría de ellas eran de tierra y unas pocas estaban empedradas. No había edificios de muchos pisos de altura, como hoy. Las casas eran bajas de un solo piso. Y una cosa más, no existían los kioscos de golosinas. Esta aldea estaba gobernada por el virrey. Se llamaba así porque mandaba en nombre del rey. ¿Cuál rey? El rey de España. Este país, que queda muy lejos al otro lado del océano, había conquistado el nuestro muchos años antes. Cerca del fuerte donde vivía el rey estaba la plaza del pueblo. Allí vendía sus empanadas Feliciana. A veces la ayudaba su amiguito Pedro. La ayudaba a venderlas y también a comérselas. Entre los pobladores de Buenos Aires había criollos y españoles. Los criollos habían nacido aquí, en el país. Ellos querían ser libres. Para eso tenía que dejar de gobernar el virrey. No era fácil lograrlo, porque aquel lejano país no quería perder el nuestro. Por eso, los criollos que deseaban organizarse para conseguir la libertad tenían que hacer sus planes sin que el virrey se enterara. Pedro quería la libertad más que a las empanadas de Feliciana. Los criollos no perdían oportunidad de hablar del tema de un gobierno propio. Lo hacían en sus casas donde nadie podía espiarlos. En aquella época la gente se reunía mucho en sus hogares a conversar y tomar chocolate. Es que no existían otras diversiones, ni el cine, ni la televisión, ni los juguetes electrónicos. Esas reuniones se llamaban tertulias. Pedro era todavía muy chiquito para ir a las tertulias, por eso se juntaba con otros amiguitos para jugar a las escondidas. Hombres muy importantes decidieron pedir al virrey una reunión para discutir el tema del gobierno propio. El virrey no pudo decirles que no, porque aquellos hombres eran muchos y fuertes, así que se hizo una reunión muy grande en el cabildo de la ciudad. El cabildo era la casa donde se discutían los asuntos principales. Esta reunión fue la más importante que se hizo allí. Ocurrió el 22 de mayo y concurrieron los vecinos poderosos de la ciudad. Otra vez Pedrito se quedó afuera, pero Feliciana lo convidó con pastelitos. La reunión fue muy difícil porque el bando del virrey y el de los criollos no se ponía de acuerdo. Se discutió mucho y al final se votó para saber cuánta gente quería que el virrey de España dejara de gobernar a los criollos. Y la mayoría quería eso, pero el virrey trató de seguir gobernando a toda costa. El 25 de mayo el pueblo se reunió frente al cabildo. Llovía mucho, pero no importaba, porque querían pedirle la renuncia al virrey de una vez por todas. La gente del pueblo, muy ansiosa, esperaba noticias del cabildo. Impacientes, algunos gritaban: «El pueblo quiere saber de qué se trata». Eso, ¿qué pasa ahí adentro? Aunque Feliciana y Pedrito quisieron aprovechar para vender empanadas y pastelitos, no pudieron. Porque la gente estaba más entusiasmada recibiendo de manos de dos patriotas unas cintas blancas y celestes. Con estas cintas los criollos se reconocían entre sí. Luego de un rato, algunos de los hombres reunidos en el cabildo se asomaron al balcón. Desde allí comunicaron a la gente que ya habían conseguido que el virrey renunciara. Mejor todavía, habían formado un gobierno de criollos. Desde entonces los criollos gobernarían a los criollos. Y Pedrito ya pudo vender muchas empanadas, porque la gente estaba contenta y quería festejar.
Eso sí, se guardó los pastelitos para él. Como se vivía en la época colonial, las casas se perfumaban con inciensos que se quemaban en pebeteros de plata como estos. A la mañana había gran movimiento. Cuando los vendedores ambulantes recorrían las calles, uno de los más esperados era el que ofrecía caramelos, alfajores y masas dulces. Al mediodía el olor a comida lo invadía todo, porque además de cocinarse en las casas, de las fondas salían repartidores para entregar pedidos a domicilio. Después del almuerzo la ciudad parecía desierta, porque era el momento de una larga siesta. Los viajeros decían que a esa hora solo se veían por las calles médicos y perros. Casi todas las calles eran de tierra, que la lluvia convertía en barro, con veredas altas y angostas. Más de uno, al ceder el paso amablemente, acabó bien embarrado. No había recolección de basura. Se la enterraba en pozos de los patios y estaba prohibido tirarla a la calle. Pero muchos no hacían caso. Había mal olor y muchas moscas y cucarachas. No existían teléfonos para conversar con amigos. Había que reunirse. Por esto, los hombres solían encontrarse en los cafés cercanos a la Plaza Mayor, donde servían chocolate y café. El agua escaseaba, porque no salía de las canillas, sino que había que comprarla al aguatero. En las casas más ricas se bañaban en tinas, una vez por semana, y todos con la misma agua. Las personas más humildes se bañaban en el río, las mujeres a la tarde y los hombres de madrugada. No faltaba quienes aprovechaban para llevarse la ropa que había quedado en la orilla. En sus grandes casas las familias ricas hacían tertulias, reuniones que duraban hasta las 11 de la noche. Allí charlaban, leían poesía y bailaban, con música de guitarra o piano. Los domingos muchos iban a ver corridas de toros. En Buenos Aires había un lugar especial llamado Plaza de Toros para esto. Al terminar, el torero saludaba y recibía aplausos o abucheos del público. Buenos Aires siempre tuvo teatro. El primero era un galpón con techo de paja y bancos de madera para sentarse. Se incendió y entonces se hizo un edificio mejor. Personajes coloniales. En la época de la colonia, la vida era muy distinta a la que conocemos. Estos eran algunos de sus protagonistas.